hermanos. Esta mañana deseo compartir con toda la iglesia amada del Señor un tema que es muy importante. Vamos a centrarnos un poco en la vida de un varón, un hombre de Dios, y vamos a ver el antes y el después del apóstol Pedro. Es un gran ejemplo que podemos nosotros tomar y nos va a servir para muchas cosas. Hechos capítulo número 2, vamos a leer los versos 14 en adelante. Muy bien, dígame, hermano, usted ya encontró, ¿verdad? Gloria a Jesús. Dice así, Hechos 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días dice Dios. Atención. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán, ¿qué cosa, iglesia? Sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, fuerte, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Seguimos. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El último, conmigo, 2, 3. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores, de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Muy bien. Es muy fácil hablar de lo que pasó, hermanos, luego del Pentecostés. Claro, es que aquí, si usted ha notado, la clave es la llegada del Espíritu Santo al mundo, pero también es la manifestación del poder de Dios, un poder sobrenatural sobre humanos que eran tan pecadores, tan débiles y tan limitados. Este discurso, que es dado por el apóstol Pedro, es el resultado de haber experimentado este Pentecostés, hermanos, de haber recibido la presencia del Dios mismo a través de su Espíritu y haber cambiado absolutamente toda la percepción, mentalidad, hermanos amados, y temperamento y carácter incluso de este hombre. Claro, fácil es ver lo que sucedió con todos ellos, empezando por Pedro, luego de este acontecimiento que sucedió en el capítulo 2 del libro de los Hechos. La llegada del Espíritu Santo marcaría, hermanos, absolutamente un nuevo comienzo. Sería la inauguración de la iglesia de Cristo en el mundo y sería prácticamente la inauguración de una de las últimas dispensaciones de Dios para la humanidad, es decir, una nueva era para el mundo. Cuando Pedro comparte esto con los hermanos, los otros apóstoles y con los creyentes de aquel día, lo hizo, hermanos, para demostrar que era Dios por medio de él quien estaba obrando. Es increíble ver a Pedro. Vamos a más o menos recordar un poquito su biografía. Él era un judío que vivía, hermanos amados, en la parte norte de la tierra de Israel, en medio de pueblos gentiles. Él era un pescador junto a su hermano y era una persona que no tenía la formación, no tenía el conocimiento ni la preparación de un gran maestro.
Pedro no contaba con recursos, era un hombre del vulgo, un hombre pobre, un hombre campesino, que probablemente jamás se había pensado, hermanos, en una vida diferente a la que él estaba acostumbrada. Pedro superaba los 40 años, tenía una esposa, tendría sus hijos, porque la Biblia menciona a su suegra. Probablemente este hombre tenía una vida limitada y estaba completamente, hermano, encerrado en su cotidianidad, es decir, era un pescador. Él andaba nomás por el lago de Galilea haciendo esta obra y de eso vivía. Cuando la gente veía a Pedro, veía a un hombre simple, un hombre sin preparación, un hombre tosco, un hombre torpe en su forma de hablar, su forma de ser, un hombre sin el conocimiento y un hombre que jamás podría, hermanos, entrar a la presencia de Herodes, de Pilato. Jamás podría él estar frente al sumo sacerdote porque era un hombre acostumbrado al trabajo del campo. Un hombre quemado por el sol, seguramente con un aspecto físico descuidado, con un olor constante a pez, porque él, hermanos, curaba y manejaba las redes y esa era su vida. Un hombre delgado que probablemente por no dormir muy bien, porque los pescadores acostumbraban a madrugar antes de salir, y su vida era esa, hermanos, una vida completamente monótona, sin cambios, sin nada importante. Cuando Pedro habla en este primer discurso, hermanos, ya se ve la manifestación y se ve claramente, hermanos, lo primero, es decir, que el Espíritu de Dios había hecho algo en la vida de este hombre y estaba usando su boca para manifestar la gloria del Señor. Digan fuerte amén, por favor. Quiero empezar diciendo esto: sin el Espíritu Santo, la iglesia, tú, yo, no somos nada. Sin el Espíritu de Dios, que es la tercera persona de una gran divinidad, es imposible que podamos lograr algo en la vida. Y esto es lo que debe importarnos: la vida en el Espíritu o la vida dirigida por el Espíritu Santo del Señor. Aquí está la diferencia entre una vieja persona y una nueva persona. Este es el punto de partida o es el inicio de la transformación y el cambio de un ser humano, la vida en el Espíritu, hermano. Antes de esto somos personas con tradiciones, costumbres aburridas, lo mismo de siempre, pero después de la experiencia con el Espíritu Santo las cosas sí van a cambiar. Y pueden cambiar. Lo interesante es que Pedro no era un hombre que manejaba, hermanos, un lenguaje fluido. No tenía conocimiento ni idea, hermanos, de cómo dirigirse a las multitudes o a personas. No era un orador. Él jamás había pasado por esas escuelas de fariseos, esas dos grandes escuelas que se disputaban el prestigio en los días de Jesús. No era ni saduceo ni fariseo, era un simple campesino, un pescador que tenía, hermanos amados, grandes limitaciones y por supuesto un gran desconocimiento. Fíjese que la Biblia dice que cuando lo vieron a Pedro, muchos dijeron: ¿acaso este no es un pescador? ¿Quién se cree? Este es un simple hombre del pueblo y se atreve a hablar de tal forma. Claro, la gente estaba impresionada, las autoridades, fariseos, etcétera, estaban, hermanos, anonadados al ver la transformación de este hombre. El oír hablar a Pedro era algo tan maravilloso, hermano. Vamos a ver entonces un poco de esto, porque la idea es llegar a una conclusión y descubrir cómo terminan los días de Pedro. Bien, el punto de transformación, escuche, se origina desde el Pentecostés. Es decir, el secreto está en la vida y en la plenitud del Espíritu Santo. El mismo hombre, la misma personalidad, pero diferente resultado. Si alguien que conocía a Pedro lo hubiese visto después o lo vio después, tranquilamente daba testimonio y decía: ese no es el Pedro que yo conocía. Ese no es el Cefas del cual yo, por ejemplo, sabía, conocía, caminé con él. No es ese hombre, es otra persona. No es el mismo, no es la misma piedra que yo conocí hace más de 40 años. Es diferente. Este hombre realmente ha llegado a conocer a Dios
Algo ha pasado con su vida. Su corazón ya no es el mismo. Su manera de pensar, de hablar y de actuar ha cambiado. Aunque es el mismo Pedro, pero es otra persona. Realmente su manera de ser ha cambiado. Su convicción, su forma de ver las cosas, su forma de hablar ya no es la misma, pero sigue siendo el mismo Pedro. Ya no es aquel hombre del cual siempre lo veíamos en el mar de Galilea. El mar, bueno, es un lago, ¿no? El que siempre estaba allí, el que siempre estaba callado, siempre aislado, o siempre diciendo cosas, o siempre hablando cosas por emoción, pero no es la misma persona que ahora nos está compartiendo la palabra. Es que algo sucedió, hermanos, y la verdad es que Pedro va a tener una transformación, este hombre, hermanos amados, y su vida marcaría y va a ser algo maravilloso o maravillosa la obra de Dios por medio de él. Llegó a ser pastor, llegó a ser uno de los grandes líderes de la iglesia de Jesucristo, pero la Biblia no dice que fuera el primer papa. No existe ese término en la Biblia. Tampoco nosotros podemos apoyar esa teoría de que fue el primer papa y el fundamento de la iglesia, porque él no fue el fundamento de la iglesia. Él fue el primer pastor que el Señor levantó y obviamente fue el líder principal en algún tiempo en la iglesia de Jerusalén. Pero el fundamento de Pedro fue Cristo. Digan fuerte amén. Y el fundamento de toda la iglesia siempre será Cristo. Así que Pedro no llegó a ser la piedra fundamental, tampoco llegó a ser el papa, el principal, porque eso no dice la Escritura. La iglesia fue edificada sobre Jesucristo. La iglesia fue levantada, inaugurada sobre el fundamento que es Cristo. Y Pedro fue el primer líder, eso sí. El primer hombre que Jesucristo usaría para guiar a este remanente de personas que ya se habían convertido al Señor. Escuche esto. Una verdadera y real relación con Dios es la que transforma al hombre. Cuando una persona conoce al Señor y toma en serio su relación con Él, cambiará. Escuche lo que le voy a decir. No es un tema emocional, no es un tema hormonal, no es que yo vengo al Señor y me alegro y me emociono y ya. No puede ser ese el principio de la transformación. Si una persona quiere un cambio, si una persona quiere crecer, si una persona necesita y busca ardientemente, hermanos, desarrollar su vida espiritual, necesita una relación real y verdadera. Porque cuando nosotros nos casamos, no jugamos al amor, no jugamos a ser sentimentales, tomamos en serio la relación y vamos por la vida, hermanos, con un compromiso real. El matrimonio es una seriedad, es un compromiso de por vida, es una relación fuerte. Es una relación sólida, eso es el matrimonio. La relación con Cristo no puede ser fútil, liviana, superficial, emocional. La relación con Cristo debe ser verdadera. Digan fuertemente, hermano. ¿Por qué mucha gente no cambia, no crece, no se desarrolla? Porque su relación con el Señor es ficticia, es superficial, está nomás disimulada, maquillada. Por eso es que hay gente que no crece, nunca se va a desarrollar, nunca va a ser usada por Dios, nunca van a tener experiencias sobrenaturales, porque su relación con el Señor no es verdadera. Y ahí está la diferencia, hermano. ¿Por qué cristianos crecen y otros no crecen? Porque la relación verdadera será la diferencia. Y ese es el punto de partida en la vida de Pedro. Y no estamos diciendo o acusando a alguien y echando piedras a las gentes, porque no es esa nuestra función. La idea es mostrar que Pedro tuvo un antes y después también se lo verá, hermanos, con resultados increíbles. Pedro también fue un emocional. Pedro también fue un superficial antes del Pentecostés. Pedro también fue una persona falsa antes del Pentecostés. Pero luego del Pentecostés este hombre tomó en serio su vida en Cristo. Entonces la pregunta para todos ustedes, ¿están buscando un Pentecostés? ¿Anhelas un Pentecostés en tu vida? Porque ese sería el punto que marcaría la diferencia en ti. Si tú quieres realmente conocer, crecer, extenderte, madurar, tú necesitas tomar en serio tu relación con el Señor. Eso implica, hermano, que vamos a tomar en serio la vida en Cristo. Vamos a tomar en serio lo que somos. Somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, somos creación de Dios y tomaremos en serio esta vida, hermano. Porque si no hacemos esto, si nuestra relación no es, hermano, verdadera, no van a haber resultados. Yo no puedo aparentar ser algo
No debo creer que soy algo. Yo debo aseverarlo. Yo debo estar convencido de que soy un hijo de Dios y que Él es mi Padre. Y mi relación con Él tiene que ser profunda, real y para siempre. Porque si mi relación con el Señor es superficial, liviana, no veré resultados jamás, hermano. Por eso es que la vida del Espíritu Santo no se manifiesta en muchos, porque muchos no lo buscan. Hay mucha gente que no quiere un compromiso con el Señor. Hay gente que huye de las cosas de Dios y ese tipo de vida no tiene sentido y no habrá fruto. Si tú quieres un cambio, quieres una transformación, quieres una modificación absoluta en tu ser, tu relación con el Señor debe ser verdadera. Tú debes levantarte a buscarlo. Tú debes esforzarte en buscarlo. Tú debes preocuparte por conocerlo. Tú debes hacer cosas para que tu vida cambie. No es solo, hermanos, emoción. Una cosa es la vida emocional y otra cosa es la vida espiritual. La emoción es necesaria, es importante, pero no debe prevalecer. En cambio, la vida espiritual, el aspecto espiritual, 100% debemos cultivar. Pero hay gente que vive de emociones y no de espiritualidad. Hay gente que dice, sí, yo voy a la iglesia, me gusta la alabanza, me gusta saltar, me gusta el campamento, me gusta reír, brincar, pero no me gusta orar, no me gusta leer, no me gusta adorar, no me gusta doblar mis rodillas. Hay gente que hace eso. Hay gente que dice ser cristiana, mas cuando llega el momento del compromiso nunca están. Y fíjense, hermanos, que esa es la diferencia. Los cristianos emocionales que son movidos por emociones y sentimientos jamás van a cultivar una vida espiritual porque no les gusta. La vida emocional es grito, salto, río, lloro, me alegro, todo es emoción. Pero la vida espiritual es morir a uno mismo, es postrarse, rendirse y dejar que el señorío de Cristo gobierne nuestras vidas. Digan fuertemente. La vida emocional tiene su lugar, su importancia, pero no debe prevalecer. De ahí es que hay muchos creyentes que son guiados por su alma, mas no son guiados por el Espíritu de Dios. Hay gente que es 100% emocional. Todo lo que le atrae, le gusta, le alegra, le hace mover su sentimiento. Eso busca, pero cuando se trata de doblar rodillas, de ayunar, de postrarse ante el Señor, de morir a su carne, eso no les gusta. Y fíjense, hermanos, que Pedro va a sufrir esta metamorfosis, que es la palabra griega exacta para hablar de un cambio. Pedro va a ser un hombre transformado, pero es porque él tomó en serio su vida cristiana. Y fíjese que el antes de Pedro es lamentable. Vamos a ver algo de eso. Comenzamos, hermano. Punto 1. Pedro antes de su llenura en Pentecostés. Vamos todos, por favor, simplemente a recordar esto. Si usted quiere, vaya a Mateo 16. Solo vaya allá. En Mateo 16 vamos a descubrir que Pedro era un hombre impulsivo e inmaduro. Mira, hermano, le voy a decir algo. El ser impulsivo, la inmadurez, es una cuestión también de desequilibrio. ¿Sabía usted eso? No está bien que seamos compradores impulsivos. No está bien que vivamos de manera impulsiva. Todo el tiempo, hermanos, cualquier cosa ya estamos queriendo hacer, ya queremos, ya reaccionamos, ya, hermanos, estamos buscando cosas sin meditar. Escúcheme, el ser impulsivo, el ser inmaduro, es algo que se debe transformar y debemos tomar en serio. Hay gente que dice así: esta semana voy a ir a la iglesia, pero despierta el domingo, ay, tengo sueño, no voy a ir, el próximo iré. Hay gente que dice: esta semana voy a orar, y tiene un gran impulso, hermano. Voy a orar, voy a buscar al Señor. Llegado el momento, hermanos, dice: no, estoy cansado, cansada, no. Además, veré qué hay en el celular, veré noticias, me distraeré, jugaré en red. Es gente que se mueve por estas cosas y no son, hermanos, capaces ni tienen el poder de tomar en serio las cosas. Cuando Pedro fue encontrado por Jesús, era un hombre inmaduro. Ahora, la transformación de Jesús comenzó con muchas cosas. Por ejemplo, Pedro, tienes que tomar en serio que tú eres un cristiano, un seguidor mío. ¿Sabes qué, Pedro? Si tú antes no tenías un maestro, ahora vas a tener un maestro. Tu maestro soy yo, le dijo Jesús. Y si quieres seguirme, si tú quieres venir en pos de mí, yo haré de ti, ¿qué cosa? Un pescador de hombres. Le dijo, ya le dio una misión, le dio una tarea, le despertó el pensamiento y le dijo:
Tú eras pescador, sacabas para tu sustento, para poder vivir, para alimentarte, pero a partir de ahora, si me sigues, tendrás que ser un pescador de hombres. Esa es la tarea, la misión principal por la cual te estoy llamando. Así que si quieres, me sigues. Dejando las redes, le siguió. Luego, hermanos, vamos a ver que en su arrogancia Pedro, luego de que estaba con el Señor, caminando ya algunos años, 1 año y medio, casi 2, en su arrogancia, dice que Pedro intentó corregir y perjudicar el propósito eterno de Jesús en su muerte y resurrección. El Señor dijo: es necesario que vaya a Jerusalén, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de gentiles y muera. ¿Y saben qué le dice Pedro? No, pero ¿cómo, Señor? Yo no voy a permitir que tú mueras. Maestro, yo me opongo a que tú mueras. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque tú no ves los propósitos de Dios. Fíjense, hermanos, que esas cosas son el resultado de ser una persona simplemente impulsiva e inmadura. ¿Cómo un simple mortal le va a decir al Rey de Reyes y Señor de Señores: no mueras para que tampoco resucites? Miren lo que estaba diciendo Pedro. No, ¿cómo vas a ir allá, Señor? ¿Cómo vas a ir a morir? Yo no lo acepto, Señor. No estoy de acuerdo en que tú mueras. Lo que estaba diciendo Pedro es que no quiero perjudicar el propósito de Dios. Si Jesús no moría y resucitaba, ninguno de nosotros tendría acceso al cielo. Si Jesús no moría y resucitaba, ninguno de nosotros tendría su nombre inscrito en el libro de la vida. Si Jesús no moría y resucitaba, jamás, pero jamás hubiésemos podido llamar a Dios Padre. Pero Pedro, en su inmadurez: Señor, no voy a permitir que mueras. Miren, hermanos, qué increíble. Por eso el Señor lo trató como si fuera Satanás y un tropiezo. Apártate de mí, Satanás, le dijo. ¿Sabe, hermano? Es increíble, ¿no? Cuando usted estudia la Biblia, va a descubrir que Pedro era usado por el Señor, pero también era usado por Satanás en algunos momentos. En su impulsividad, en su inmadurez, hacía cosas, decía cosas. Si tú eres el Hijo de Dios, manda que yo también camine sobre las aguas. Ven, Pedro. ¿Quién, hermano, qué humano en su sano juicio, podría decir: quiero caminar como el Señor? Hermano, hay que tener cuidado con lo que uno dice, ¿no? Pero Pedro era así. Era tan impulsivo, tan inmaduro como persona. En Mateo 26, Pedro le dice a Jesús: aunque todos se asusten, aunque todos se escandalicen y te dejen, yo no te dejaré. Yo no me voy a escandalizar. Vas a ver, Señor, se va a escandalizar Juan, Jacobo, Mateo, todos ellos, pero yo no, Señor, yo no te dejaré. Así nomás hablaba el hombre. Estamos hablando antes de su Pentecostés. Y el Señor le dice: Pedro, quiero decirte algo. Antes que el ave cante, tú me habrás negado ¿cuántas veces? 3. ¿Cómo pues, Señor? Jamás me escandalizaré. ¿Yo negarte? Oh, Señor, no me conoces, no sabes con quién estás hablando. Pedro, ese eres tú. Tu nombre es Simón, que es un nombre que habla de una persona que no ha alcanzado todavía esa plenitud ni ese desarrollo espiritual. Yo no te negaré. Llegó el momento de la prueba y lo primero que hizo Pedro fue negar a su Señor. Hermanos, es increíble, pero ese es el antes de Pedro. Y usted conoce la historia. Después de negar al Señor 3 veces, recordó sus promesas, sus palabras, su vergüenza, y salió, y dice que el hombre lloraba desconsoladamente. Claro, es que él había negado a su Señor y Salvador. Ahora, hermanos, por eso el Señor le dijo que no solo una vez, sino 3 lo negaría. Hermanos, una persona que necesita transformación primero debe encontrar una madurez y un equilibrio. Mientras no se llegue, hermanos, a un nivel, es imposible manifestar control. Por eso es que todos los creyentes debemos preocuparnos por nuestro crecimiento. ¿Realmente he crecido? ¿Realmente me estoy desarrollando? ¿Estoy siendo transformado por el poder de Dios? ¿O sigo siendo la misma persona de hace 5, 10, 15 años?
Sigo siendo la misma persona de hace 2, 3 años cuando empecé a venir a la iglesia, recibí a Jesucristo. ¿Hay un cambio en mí? Hermanos, tendríamos que analizar nuestra conducta y no ser volubles y cambiantes. Nosotros deberíamos darnos cuenta si nuestras decisiones son correctas o no. Deberíamos analizar si lo que hacemos es emoción o es espiritualidad. Deberíamos ya darnos cuenta si estamos viviendo y somos guiados por nuestra alma o realmente somos guiados por el Espíritu de Dios. Cuando una persona es guiada por su alma, nunca manifiesta equilibrio, temperamento y carácter. Cuando una persona es guiada por el Espíritu, siempre tiene una característica, es firme. Y los principios que el Señor ha establecido no los negocia. Una persona espiritual sabe que tiene que orar porque es una necesidad. La oración es una necesidad. Pero el emocional dice, no tengo ganas de orar. No, los cultos, los tiempos de oración, no, gracias. El emocional siempre estará buscando lo que le gusta, lo que le parece, lo que lo conmueve. Eso busca el emocional. Pero el espiritual siempre está, le guste o no. El espiritual sabe que necesita alimento espiritual. Necesito la palabra. Sin la palabra no quiero nada. El espiritual sabe que el doblar rodillas en la presencia de su Creador es una necesidad y es un privilegio. El espiritual sabe que servir a Dios no es una opción, es una necesidad. Si el Señor me salvó, me perdonó, me dio un nombre nuevo, me dio la eternidad, ¿por qué no le voy a servir? El espiritual dice, gracias Dios por haberme perdonado y cuenta conmigo, Señor. El espiritual dice, aquí estoy, ¿qué hay que hacer? Aquí estoy, pastor, aquí estoy, iglesia, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el espiritual. Pero el emocional cierra la puerta y siempre se esconde. No tengo tiempo, no puedo, estoy ocupado, que esto pasó, que esto. Hermano, cuando la gente a mí me dice, no tengo tiempo. Cuando la gente dice, no puedo ir a la iglesia porque trabajo, porque estudio, está diciendo que la Biblia es mentirosa. Voy a explicar por qué. En el libro de Eclesiastés los primeros capítulos, el 3, dice que todo tiene su tiempo bajo el cielo. Todo tiene su tiempo. Cuando alguien me dice, no puedo ir porque estudio, porque trabajo, porque esto, me está diciendo que la Biblia está equivocada y hay que reescribirla. Me está diciendo que los versículos de la Biblia donde habla que todo tiene su tiempo bajo el sol y que Dios hizo todas las cosas perfectas y hermosas en su tiempo, me está diciendo que eso está mal. Ese tipo de respuestas es una demostración 100% emocional. Porque un espiritual dice, Dios, me siento tan mal de no haber ido al culto. Señor, me siento tan mal de no leer tu palabra. Señor, me siento tan vacío, me siento tan incómodo de no doblar rodillas, perdóname, Señor. Ese es el espiritual. Pero el hombre, la persona emocional, hermanos, siempre está buscando excusas y distrayéndose en cosas banales, seculares, mundanas, y se olvida que el que está frente a él es el creador de los cielos y de la tierra. El emocional no agradece, siempre espera que a él le den gracias. El emocional se enoja si no se lo saluda. El emocional se molesta si no se le da lugar. El emocional siempre está esperando a mí, yo. Ese es el emocional. Pero el espiritual dice, no a mí, sino a ti la gloria. No a mí, sino a ti la honra, Señor. Y aquí está mi vida, me postro. Todo lo que soy, todo lo que tengo, te pertenece a ti. Mi prioridad eres tú, Señor. ¿Cómo yo voy a dejar de ir a la iglesia? ¿Cómo voy a dejar de congregarme si es una sola vez a la semana? ¿Cómo voy a dejar de buscar tu palabra si este es mi alimento? ¿Cómo voy a descuidar mi espiritualidad si tú eres primero? Pedro hablaba porque era un hombre emocional, hermano. En Juan 18... vamos a ver esto, ¿no? Vemos a Pedro inconsistente cortándole la oreja al servidor del sumo sacerdote llamado Malco. Esa noche dice que vino la guardia, vinieron los soldados romanos a llevarse al Señor. Recuerden que fue la
última noche, un jueves por la noche, el Señor estaba en el monte Sinaí, estaban orando y aparece la guardia real y aparece la guardia del sumo sacerdote y todos venían a llevarse a Jesús para llevarlo al pretorio. Ya había sido traicionado por Judas, ya había sido el Señor marcado para ser llevado a la prisión. Ya Judas fue y le da un beso y el Señor le dice: con un beso entregas a tu Señor. Y cuando Malco se acerca a Jesús para agarrarlo, dice que Pedro saca su espada, hermano. En realidad era un puñal. Saca, hermano, y le arranca la oreja a este pobre hombre. Ese es el Pedro. Ese es el Pedrito. Ese es el gran hombre de Dios que antes del Pentecostés actuaba así. Y el Señor le dice: Pedro, ¿qué estás haciendo? Porque el que a espada mata, pues a espada debe morir. ¿Qué estás haciendo? Y le pone la mano al pobre hombre y hace un milagro, le devuelve su pabellón, hermano. Pero Pedro estaba diciendo: vas a ver si tocas a mi maestro. Hermanos, ese es el Pedro emocional. Ese es el Pedro inmaduro, impulsivo. Ese es el Pedro que probablemente se identifica con muchos de nosotros. Soy así. Me falta seriedad, firmeza. Me falta compromiso con el Señor. Soy un cristiano de palabra. Soy un cristiano falso. No sé, no soy como la Biblia dice. Probablemente esa sea nuestra realidad. Probablemente la inmadurez es una característica. ¿Sabe, hermano? El inmaduro nunca es fiable. Tú no puedes confiarle algo a una persona inmadura, emocional, porque cualquier momento te falla. Y esto, hermano, no tiene nada que ver con la edad cronológica. Cuando yo tenga 40, cuando yo tenga 30 como el pastor, seré maduro. No, hermano. Cuando yo tenga 50, ahí van a ver mi madurez. No tiene nada que ver con la cronología. La madurez es un desarrollo, es intencionalmente. Es algo que tú tendrías que buscar y preocuparte, hermano. Porque hay señoritas, hay jóvenes de 18, 20 años que son tan maduros que le dan una gran lección a los de 50, 60 años. Hay jovencitos que aman al Señor, que le sirven, que le buscan, pero hay gente adulta que no quiere saber nada de la obra de Dios. Y hay gente que huye, hermano, se esconde cuando hay que hacer algo, pero hay jovencitos, hay hasta niños que están dispuestos a servir al Señor. La madurez no es una cuestión de edad. Escuche lo que le voy a decir. No llene su vida de años, llene sus años de vida. Usted se está perdiendo si usted no tiene un compromiso con el Señor. Usted está perdiendo la dicha, la bendición, el gozo de experiencias sobrenaturales si usted anda huyendo de las cosas de Dios. Si usted no se preocupa por su desarrollo espiritual, usted se está perdiendo la bendición. Si para usted la oración es cualquier cosa, no es importante, el ayuno es cualquier cosa, usted se está perdiendo la bendición. ¿Sabe cómo el Señor ayer nos bendijo? Los que estuvimos en el ayuno fuimos quebrantados por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Fue un tiempo muy bonito, estuvimos 7, 8 personas y el Señor se manifestó, nos quebrantó. Fue un tiempo hermoso, hermano. Hace mucho tiempo que esos momentos no los vivíamos. Pero por algo el Señor nos tocó, nos quebró. Estuvimos allí, hermano, adorando al Señor en un tiempo. Pero los que no les interesa se pierden esto. ¿Sabías tú que en una oración, en una reunión así el Señor te puede sanar? Pero no vienes. ¿Sabías tú que en una reunión así sencilla, cualquier reunión en un cuarto, en una sala, porque estuvimos en mi oficina, hermano, hay una simple, en un rinconcito, el Señor te puede liberar, pero no viniste. Probablemente en ese tipo de reuniones doblas tus rodillas, le dices: papá, te necesito, abre las puertas, y el Señor te dice: ok, las voy a abrir, respondo, pero no viniste. ¿Sabes, hermano? El hombre espiritual nunca vive por emociones, sino por fe. Y sabe que el Señor puede hacer muchas cosas. Pero el emocional está buscando, a ver, ¿dónde hay juego? ¿Dónde hay jarana? ¿Dónde hay brinco? Eso quiere el emocional. Eso le gusta. Va a buscar primeramente, dijo el Señor, el reino de Dios y su justicia. Y todas esas otras cosas os serán añadidas. Primero Dios, hermano. Date tiempo. Es que el espiritual sabe que es importante.
El espiritual va a decir, es que esto yo necesito, esto, ahí debo estar porque ahí algo va a pasar. Pero el emocional dice, no, es que no me gusta, no, es aburrido, no, los jubilados deben orar, el pastor y sus hermanos jubilados que vayan al ayuno, no, los que no tienen nada en qué distraerse que estén ahí, hermano. ¿Sabe? Todo depende de lo que tú quieres para crecer. Si tú no quieres crecer, pues ahí estarás siempre. Pero si tú anhelas un cambio, un proceso, una transformación en el Señor, tú tienes que buscar. Es tu corazón el que se dispone. Eres tú quien ha de anhelar, eres tú quien va a experimentar algo tan maravilloso, hermano. Si yo preguntara a cuántos de ustedes, hermano, ¿quién quiere dar un testimonio de un milagro? ¿Cuántos de ustedes dirían, amén, yo pastor voy a dar mi testimonio porque esto pasó hace una semana, hace 2 días, hace 3 días, ayer? ¿Sabe, hermano? Dice que Pedro cometió tantos errores antes porque necesitaba ese proceso. Ahora escuche. En Juan 21 dice que este hombre, Pedro, respondió ligeramente que amaba al Señor. El Señor le dijo, Pedro, sí, Señor, ¿me amas, Pedro? Juan 21. Ah, sí, Señor. Claro que sí. Te quiero. Cuando usted estudia el griego, usted va a descubrir, hermanos, allí hay detalles importantes, muy bonitos. Por ejemplo, las desinencias son, bueno, no voy a hablar de esto porque es gramática griega. Pero la forma en que se expresa el griego dice mucho. Cuando Jesús le pregunta las 2 primeras veces a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, yo te aprecio. Y él seguía distraído y al final le dice, Pedro, escúchame. Sí, Señor. ¿Me amas, Pedro? Y dice que Pedro se sintió tan avergonzado, tan mal dentro de sí, que él dijo, el Señor me está preguntando algo que es tan profundo y yo le estoy mintiendo, le estoy diciendo que lo aprecio, pero yo no lo amo. Y al final Pedro dice, oye, a ver, ¿qué estoy diciendo, Señor? Está bien, Señor. Está bien, Jesús. Tú sabes que te amo. Muy bien, eso quería escuchar porque ahora tú debes apacentar y cuidar el rebaño. Si tú realmente me llegas a amar, Pedro, estarás capacitado para todo lo demás. Escuche esto. Cuando una persona no ama al Señor, nunca está lista. Solo el amar a Jesús te capacita para estar preparado. Cuando una persona no ama a su Señor, siempre le va a fallar. Pero cuando alguien ama a Jesús como debe ser, estará lista para decir, Señor, cuenta conmigo. Y Dios dirá, ahora sí, ahora sí. Pero mientras no exista esta metamorfosis en nuestras vidas, no estamos listos, hermanos. Por eso es que en la iglesia hay tanta gente, hermano, que se excusa, que nunca está ausente, nunca tiene compromiso. Porque hay que revisar si el amor es verdadero. Solo el amor verdadero te hace una persona comprometida. Solo el amor verdadero por tu Señor marcará la diferencia. El que ama no le falla. El que ama siempre está listo. El que ama está preparado. El que ama no huye. El que ama no es cobarde. El que ama soporta todo. Las pruebas y las dificultades, hermano, son difíciles. ¿Cuántas veces uno tiene que llorar y apretarse el cinturón por las dificultades de la vida? Pero si uno ama, uno seguirá adelante y perseverará hasta el final. Pero el que no ama, hermanos, solo huye, escapa, se va, no le gusta. Y ahí está, hermanos, la gran diferencia. Uno de los detalles y secretos de la madurez es la manifestación de amor hacia el Señor. Si yo le preguntara a usted, ¿usted ama al Señor? ¿Qué me respondería? ¿Qué sería usted capaz de decir si el Espíritu Santo lo redarguye? Hermano, hermana, ¿tú amas al Señor? ¿Qué dirías? Creo que estamos en la misma posición de Pedro. Sí, Señor, te amo, pero estamos mintiendo. Claro, Señor, ¿cómo no? Ven, Señor, un abrazo te voy a dar. Si amamos, si verdaderamente amamos a nuestro Dios, entonces vamos a estar allí
y el Señor contará con nosotros. Para lo que sea, digan fuerte amén. Porque la obra de Dios no se la escoge. Esto no me gusta, esto sí, aquello prefiero, esto no. Nosotros estamos dispuestos a hacer todo por causa de Cristo. ¿Y sabe hasta dónde llega el amor de un cristiano? Hasta la muerte. Digan fuerte amén. El amor de un cristiano llega hasta la muerte. Por su Señor. No importa, no me interesa, yo estoy acá por causa de Él. Yo vivo para Él y no me interesa mi vida porque Él es mi Señor. Eso es madurez, hermano. Eso es desarrollo. Eso ya es, hermano, haber alcanzado lo que realmente el Espíritu Santo puede hacer. Punto 2. Veamos a Pedro después de su llenura en Pentecostés. Pedro, este hombre, va a experimentar el toque y la vida del Espíritu Santo. En el capítulo 2 de Hechos, vamos a ver que él comienza a predicar su primer sermón. Esto es interesante. Su primer sermón público, ¿sabe qué? Tuvo como resultado la conversión de 3,000 personas. Es increíble. 3,000 personas se convirtieron en la primera predicación del apóstol Pedro, sí. Pero eso fue por su transformación, por el cambio espiritual. Dejó de ser ese hombre impulsivo, ese hombre emocional, para pasar a ser un instrumento del Señor. Cuando él predica les dice: varones, ustedes crucificaron y mataron a aquel que vino a salvarlos, aquel que murió por ustedes. Cuando Pedro fue lleno en Pentecostés, su vida cambió para siempre, hermanos. Esa es la clave. Si no estamos llenos, si no buscamos al Espíritu, si no nos rendimos a Él, nada va a pasar. ¿Por qué no hay milagros? ¿Por qué no hay liberación? ¿Por qué no suceden cosas? Porque estamos vacíos. El día que la iglesia se llene del Espíritu Santo, tome en serio su vida y su relación sea real con Cristo, las cosas cambiarán. Cuando el cristiano deje de excusarse, deje de poner peros en su vida cristiana, las cosas serán modificadas. Cuando el creyente decida morir a su carnalidad y a sus emociones y tomar en serio la vida del Espíritu y depender del Espíritu Santo, recién las cosas cambiarán. Es que es bíblico, hermano. Pedro dejó de ser ese hombre del vulgo, simple, sencillo, que no decía ni daba nada, y se transformó en un predicador, en un hombre de Dios con elocuencia, con poder, con testimonio, con autoridad. ¿Por qué? Porque él dijo: mi Señor vive, Él me salvó, Él me perdonó, aun cuando lo negué, cuando lo dejé, Él me buscó, me llamó, entonces debo vivir para Él. Una iglesia que no vive para su Señor es una iglesia vacía, una iglesia hueca, una iglesia que no tiene nada que dar. Una iglesia donde no es prioridad el Espíritu Santo, donde no hay amor al Señor, entonces una iglesia que no tiene nada que ofrecer. Eso nos incluye a todos, hermanos. Todos tenemos que pensar cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo. Pedro comenzó a predicar y las almas vinieron a los pies de Cristo. En Hechos capítulo 4 dice que Pedro y Juan fueron amenazados en la calle por las autoridades y les dijeron: si ustedes predican, los vamos a meter presos. Si siguen predicando de ese Jesús, van a ir a la cárcel. Y Pedro se levantó y dijo: juzgad vosotros, varones, si debemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Y siguieron predicando. ¿Por qué respondió así Pedro? Porque él decía: no me interesa mi vida, me interesa el evangelio, me interesa darle la gloria a mi Señor. ¿Qué importa mi vida? La idea es predicar y salvar las almas. Pedro dijo: no importan las amenazas, llévenme a la cárcel, no hay problema. Yo estoy aquí para darle mi vida a aquel que vive. La gente se ha olvidado que el compromiso con el Señor es algo real. La relación con Él debe ser real, verdadera, no falsa, no superficial, hermano. Hay amistades y hay amistades. Hay amistades con las cuales queremos tenerlas de lejos, pero hay amistades a las cuales nos acercamos, personas con las que convivimos, jugamos, reímos, crecemos, los amamos, nos aman. Hay relaciones. Y tu relación con Dios, ¿cómo es? ¿Lejana o cercana? ¿Cuál es tu intimidad con Cristo? ¿Es cercana o es lejana? ¿Cómo lo tienes a Cristo? ¿Como un salvador, un salvavidas? Cuando tienes problemas lo buscas, cuando necesitas algo recién lo buscas, pero después: chao Señor, nos vemos, la próxima prueba te llamo, Señor. ¿Cómo vives, hermano?
¿Cuál es tu relación con el Señor de cada día, de cada instante? Señor, en mi pensamiento estás tú, en mi despertar estás tú, en mi dormir estás tú. Yo vivo para ti, Señor. Mi vida, Señor, es tuya. Yo soy el resultado de tus manos, de tu obra. Toda la gloria es tuya. Aquí estoy, cuenta conmigo, Señor. O es como Pedro, hermano. Aunque todos se escandalicen, yo no, pero de palabra. Y después vemos los resultados. Un hombre que simplemente, hermano, se movía por esas emociones del alma. ¿Qué está esperando el Señor en este último tiempo? Un compromiso real. No es posible cambiar, hermano, la obra, la presencia, el adorar a Dios por cosas del mundo. No es posible que estemos ocupados en asuntos y afanes del mundo y descuidemos lo más importante, estar postrados en la presencia del Señor. No es posible, hermano, porque no es el tiempo para eso. Dios quiere hijos verdaderos, creyentes reales, creyentes que están dando fruto, que lo están buscando, que lo aman y que dicen: vamos, te invito a la iglesia. Familia, vamos a la congregación. Amigo, te llevo a mi iglesia. Ven, quiero invitarte a mi congregación. Esa gente es la que se necesita y es la que menos hay. Hay gente que está pensando en comer y decir: no, es domingo, tengo que comer y comer bien con mi familia. ¿Y qué de tu Señor? ¿Cuándo lo adoras? ¿Cuándo vienes a darle gracias? Tuviste una semana fabulosa, te fue bien en el trabajo, te pagaron tu sueldo, pero no vas ni a la iglesia a agradecer al que vive. Te has olvidado que Él te salvó, te dio un nombre, te dio el propósito, te ha dado una eternidad, pero ya no agradeces. ¿Por qué? Porque no vives en el espíritu, vives en tu alma. Y el alma es voluble, es engañosa, el alma es puros sentimientos. ¿Cuánta gente va a la iglesia porque su mamá va a la iglesia? ¿Cuánta gente va a la iglesia porque su papá va a la iglesia? Se siente obligada a ir otra vez a la iglesia. Si no, mi papá y mi mamá se enoja. ¿Cuánta gente va así? ¿Cuánta gente, en lugar de agradecer al Señor, están con su jeta en la iglesia, enojados, hermanos, por algo que les ha pasado? ¿Cuánta gente está pecando como si el mundo fuera su hogar? ¿Cuánta gente ya no teme a Dios, hermano? Y mienten y hacen cosas indebidas. Están practicando pecados que ofenden la santidad de Dios. No les importa, no hay problema. Mientras el pastor no me vea, no pasa nada. No te preocupes por el pastor. El pastor es un simple hombre. Preocúpate porque aquel que vive todo lo sabe y todo lo ve. ¿Cuánta gente tiene contristada al Espíritu Santo? ¿Cuánta gente tiene, hermanos, llorando al Espíritu Santo con sus actitudes, sus pecados, sus maldades? Y no les importa. ¿Qué me importa el Señor que sufra, que llore? A mí me gusta lo que estoy haciendo, hermano. Esto es lo que está pasando en este mundo. La gente no se congrega, la gente no busca al Señor, la gente no lee la Biblia, la gente no está orando. Es que esto me dice a mí claramente que seguimos en el estado del Pedro antes del Pentecostés. Seguimos en las mismas cosas. Pensamos que ir a la iglesia, ahora que soy cristiano evangélico, es lo mismo que lo que era antes. Da lo mismo. Antes yo iba a mi iglesia una vez al año, o en Navidad, o cuando había aniversario. Ahora hago lo mismo. Hay gente que vive así. Yo antes hacía esto para tal deidad, en tal festividad del mundo. Yo siempre estaba. Ahora sigo haciendo lo mismo. No puedo ir a la iglesia porque estoy ensayando para esto y para aquello. Y se olvidan que el que es santo debe santificarse más. Diga un fuerte amén. Hermanos, estamos viviendo un tiempo bastante oscuro. En Hechos capítulo 5 es otra ocasión. Luego de ser puesto en la cárcel por predicar al Señor Jesús, dice, hermanos, que esa noche fue liberado Pedro por un ángel. ¿Se acuerdan, no? Milagrosamente el ángel entró a la cárcel, le quita las cadenas. Él estaba custodiado por soldados romanos, pero los soldados estaban dormidos por el poder de Dios. Y le dice: Pedro, cíñete y sígueme. Y Pedro pensaba que era un sueño, que era una visión, que era algo irreal, pero caminó detrás del ángel y el ángel lo sacó hasta la calle de la cárcel y en ese momento lo deja. Y Pedro reacciona y dice: esto es un milagro. Y va, hermanos, a buscar a los hermanos. Los hermanos estaban orando por Pedro. Fue libertado. ¿Y sabe qué pasa? Al día siguiente, otra vez Pedro estaba predicando en las calles. El día anterior, por predicar, estaba preso y lo iban a matar porque, hermanos, Herodes lo iba a matar. La idea era eliminarlo a Pedro, pero milagrosamente fue libertado. No le importaba su vida porque al día siguiente otra vez estaba en las plazas, en las calles, predicando, de tal forma que los romanos van y le dicen: ¿sabes qué? Aquel hombre que metiste preso sigue predicando.
Y no sabemos cómo salió de la cárcel, no sé qué ha pasado, los soldados no se dieron cuenta, nadie explica cómo ese hombre escapó, pero ahora está predicando otra vez en las calles. Es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en mi humanidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No puedo temer a la muerte. Nadie me puede privar, nadie me va a amenazar, nadie me puede quitar el privilegio de hablar de mi Señor. Debo seguir predicando, dijo Pedro. Y si me matan, que me maten. No hay problema. Pero lo que yo he recibido, lo que yo vi, lo que yo escuché un día, lo que mis sentidos percibieron, lo que yo compartí y aprendí de mi Señor, no puedo callarlo. Yo soy salvo y debo salvar a otros, porque todos están perdidos. Aquellos que están lejos del Señor están camino al infierno. No puedo dejar de predicar. Debo seguir anunciando la salvación para que alguien más salga de las llamas del infierno. Iglesia querida, ese es el Pedro post Pentecostés. La transformación más importante se evidenció en su vida de oración. En Hechos 3 dice la Biblia que tomó y practicó en serio la vida de oración. Pedro iba a orar, dice que a la hora novena, la hora de la oración, él iba todos los días a orar al templo. Él sabía orar. Por eso en Samaria dice que ocurrió un gran avivamiento, hermanos. ¿Por qué? Porque era un hombre de oración. En Jope él estaba orando y Dios le da la visión del lienzo donde había todo tipo de animales. Era un hombre de oración y ahí Dios le dijo: no digas que esto es inmundo, lo que Dios santificó tú no llames inmundo. Y Pedro entendió que la salvación no era solo para los judíos, sino para todo el mundo. Y Pedro cambió ese mal criterio y pensamiento de que solo los judíos eran amados, solo Israel era el pueblo de Dios. Pedro entendió que también los gentiles podían llegar a la obra y a la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque estaba orando. Solo su transformación lo llevó a ser un hombre de oración. Solo cuando el hombre es transformado ama la oración. Solo cuando el hombre entiende que su Señor vive, reina y resucitó para darle vida eterna, ora. Solamente cuando entendemos que estamos en una lucha, en una guerra espiritual, el hombre ora. Solo cuando entendemos que la oración es lo único que va a romper las cadenas del diablo, que va a pudrir el yugo de Satanás, ora. Solamente cuando el creyente entiende que en la oración está el sustento de su vida, está la respuesta a su necesidad, ora. Solamente cuando el creyente se da cuenta que Jesús murió y resucitó y le dio vida eterna, entonces ora. La oración es algo que hay que tomar en serio, pero es el resultado de una vida espiritual, no emocional. Porque hay gente que dice: vamos a orar, y se duerme en la banca. Vamos a orar, hermano, se sienta en un sillón, se pone cómodo y ronca. Hermano, vamos a orar, y se ponen ahí, cierran su boca y en su pensamiento está a ver a qué hamburguesa me compro, la simple o la doble. Solo una persona que ha sido transformada entiende que la oración es guerra. Solo con guerra se destruye la obra del diablo. Solo con guerra vas a arrebatar las bendiciones. Solo con guerra vas a destruir la obra del diablo. Solo con oración. Solo con oración tú vas a alcanzar plenitud. Solo con oración tú vas a ver milagros en tu vida. Por eso es que el hombre espiritual sabe que es importante. Y Pedro se volvió un hombre de oración. De tal forma, hermanos, dice la Biblia también en Hechos 8, que en la casa de Cornelio, Pedro fue llevado, hermanos, fue invitado a predicar. Estaba Cornelio, un centurión romano. Había muchos colegas militares y muchos amigos de Cornelio en su casa. Cuando Pedro entró a ese lugar, se sorprendió a ver una multitud de gente, hermanos, todos gentiles, todos romanos, todos paganos. Pero Pedro dijo: no, el Señor me ha dicho que yo no llame inmundo lo que Él ha santificado, por tanto la salvación también es para ellos. Y dice que Pedro les dijo: vamos, Jesús murió por ustedes. Entiendan esto: Jesús dio su vida, Jesús murió y resucitó en una cruz para que ustedes sean salvos. Y mientras Él predicaba, dice que el Espíritu Santo se derramó sobre toda esa gente impía, pecadora, esa gente pagana, y todos comenzaron, hermanos, a sentir lo mismo que había pasado en Hechos 2. Y hubo un Pentecostés pequeño, pero allí, hermanos, la transformación de Cornelio y de toda esa gente fue una realidad, porque tenían disposición en el corazón. Y Pedro termina diciendo: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Dios se va a manifestar al que le busque. El que ame y busque al Señor lo va a encontrar. El que quiera un milagro lo va a recibir. El que quiera obras, el que quiera algo del Señor lo va a encontrar, porque veo que el poder de Dios no es para algunos, es para todo aquel que quiere. Iglesia querida, esa es la manera, es la vida, es el testimonio de Pedro. La Biblia dice, hermano, que los milagros se desbordan cuando las personas oran.
Cuando las personas creen, cuando las personas tienen una convicción plena en su Señor, las cosas suceden. ¿Por qué? Porque sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y lo buscamos y anhelamos y queremos. Digan fuerte amén. Conclusión. Si un hombre común del vulgo, sin estudios y preparación, alcanzó tal poder, y si su vida fue mudada a un hombre de poder, también hoy el Señor está listo para hacer su obra en cada uno de nosotros. También, hermano, el Señor no cambió, no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Quienes cambiamos fuimos nosotros. Quienes nos engañamos somos nosotros. Quienes creemos que estamos bien y estamos mal somos nosotros. El Señor sigue siendo el mismo. El Señor sigue llamando a sus hijos a la iglesia. Oren, búsquenme, llámenme, anhélenme, tengan comunión conmigo, tengan tiempo de oración conmigo, lean mi palabra, crean en mis palabras, búsquenme mientras pueda yo ser hallado, llámenme en tanto yo estoy cercano. No me den la espalda, no me dejen, no se olviden que yo los salvé, yo los amé, no olviden que yo pagué un precio por sus vidas. El Señor sigue siendo el mismo. El Señor sigue diciendo: yo te sanaré, yo te curaré, yo voy a proveer para tu necesidad. Búscame, llámame, cree en mí, espera en mí. Mi provisión, mi amor, mi gracia para ti es la misma. Solamente búscame, solamente anhelame. Pero ¿qué estamos haciendo, hermanos? Estamos en una actitud de yo no necesito. Yo, Señor, contigo nada que ver, Señor. Aquí no, tú allá, yo aquí. Yo sé cómo manejar mi cristianismo. Así vivimos. Y a veces, hermanos, somos tan malagradecidos, ¿no? Solo cuando estamos en necesidad: ahora quiero orar, ahora quiero ayudar porque estoy mal, necesito. Hermano, eso es ingratitud. Pensamos que el Señor, hermanos, es como aquel botiquín. Ay, necesito, voy a sacar algo para mi dolor. Hermano, el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Deberíamos vivir de rodillas agradecidos porque la eternidad Él la ganó con su propia vida, con su sangre. Puestos de pie, que hay que agradecer. Qué bendición haber podido escuchar la palabra del Señor, porque Dios es bueno. Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por haber estado con nosotros compartiendo las escrituras en este maravilloso día. Queremos animarlos y pedirles que puedan suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta, y además de compartir esta enseñanza con las personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Luego de disfrutar de este maravilloso tiempo, también queremos pedirte que puedas dejar un comentario o puedas escribirnos y hacernos conocer tu necesidad para que podamos orar por ti y estar siempre en contacto con todos ustedes. Para las personas que desean visitarnos, estamos ubicados en calle Oruro 451, justo en la esquina de la calle del Teatro al Aire Libre. Te vamos a esperar con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este maravilloso mensaje. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.